Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Un acto soberano de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 6 al 21. Dice la palabra del Señor: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da la vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilatos. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta que la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Verso 17, estamos allí en primera carta a Timoteo, capítulo 6. A los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes, ni pongan sus esperanzas en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Verso 19. De este modo, atesoran para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán vida eterna. Timoteo, cuida bien lo que te he confiado, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Tenemos aquí un mensaje muy profundo del ministerio de Pablo hacia Timoteo, un ministerio en donde lo envía a predicar al mundo entero la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y miremos muy bien lo siguiente: un acto soberano de Dios. ¿Por qué en este momento debemos entender un acto soberano de Dios? Miremos lo siguiente: el mundo entero en este momento está detenido. Más de 4.000 millones de personas están guardadas en sus casas. Un satélite desde fuera de la Tierra observa que el mundo está detenido. La Tierra se mueve, pero el mundo, lo que hay en ella, no. De hecho, se ven los animales saliendo y se ven muchas cosas que hacía años tal vez no se registraba que estuvieran sucediendo. Y cuando algo para, y cuando el mundo para, debemos tener en cuenta algunas consideraciones. Hoy en día la ciencia está trabajando, la técnica está trabajando, la iglesia está trabajando, el ser humano está trabajando en pro de resolver un problema que nunca antes habíamos tenido, por lo menos con esa magnitud. ¿Por qué el mundo se detiene? ¿Y qué pasa si se detiene el mundo? No la Tierra, sino el mundo. Einstein, por allá por los años 30, manifestó serias dudas respecto a uno de los postulados de la mecánica cuántica, y obviamente, siendo un hombre creyente y también de ciencia, empezó a observar que las partículas tienen un comportamiento en determinado instante supremamente impredecible, formulación conocida como el principio o la incertidumbre de Heisenberg. Para Einstein,
Dios no juega los dados con el cosmos. Y obviamente él dice en uno de sus conceptos, cuando le preguntaban acerca de Dios respecto a todos estos movimientos tan rápidos, y obviamente con la maravillosa manera de interpretar la velocidad de la luz, dijo cosas como estas: Dios no es malicioso, Dios es sutil. Y todos estos hombres de ciencia que por los años 30 del siglo pasado empezaron a generar conceptos importantes, y muchos científicos se apartaban de las cosas de Dios. Este hombre no. Este hombre dijo cosas maravillosas como las que he mencionado, pero dijo algo maravilloso para toda la humanidad de aquel entonces y que hoy nos sigue sorprendiendo. Y es que ningún objeto material puede trasladarse a la velocidad de la luz. Tú te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el pasaje que nos has leído o con el mensaje de hoy? Pues mira una cosa, Dios mismo se representó como la luz para el mundo. Y nada puede ir más rápido que los principios de Dios. Entonces, cuando sucede un acto soberano de Dios, cuando hay algo que Dios va a hacer y el mundo se detiene, es necesario que el mundo se detenga para que Dios actúe, porque de lo contrario estarían en un choque de voluntades y la humanidad no resistiría. El hombre no dejó la humanidad en libertinaje, lo dejó con libertad, lo dejó con unos principios, pero el hombre ha usado mal esos principios. El ser humano y la humanidad ha transgredido los principios de Dios y llega un punto en donde no soporta más la humanidad y sucede un acto soberano como el que estamos viviendo todos en el mundo entero. Miremos muy bien lo siguiente: ¿cuándo sucede un acto soberano de Dios? ¿Cuándo Dios permite un acto soberano? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Está pasando en el mundo espiritual que hay una batalla. ¿Quién es Dios? Dios es soberano. ¿Quién es el ser humano? Pues está por definirse, porque el ser humano hoy tiene que asumir una decisión, hoy tiene que tener una postura supremamente clara sobre su vida espiritual, porque esto no lo va a decidir una actuación científica, ya lo hubiéramos decidido. Durante muchos años lo decidimos, durante mucho tiempo logramos decidir cosas y resolverlas a la luz de la ciencia. Dios dotó a los científicos para dar respuestas necesarias a los seres humanos, pero hoy no es así. Hoy la ciencia no tiene la capacidad de ir tan rápido como lo puede ir Dios con esa velocidad, que el mismo Einstein dijo que era imposible que una partícula material fuera tan rápido como es la velocidad de la luz. Y Dios se representa como la luz del mundo. Es decir, en este momento podemos ser espectadores de un acto soberano de Dios sin ningún problema. Ahora, pensemos muy bien, ¿quién es el ser humano? Pues en este momento tiene que decidir: o usted está como un ser humano de pacto, o usted está como un ser humano simplemente como un habitante del mundo, como un habitante de la tierra nada más. Y tiene que tomar una postura, porque Dios ya la tomó, una postura en donde Él es soberano. Ahora, ¿quién es el virus? El virus simplemente es una peste, es una enfermedad que se transmite y ataca a la sociedad. Ahora, sabiendo que Dios es soberano, sabiendo que el ser humano tiene que definirse: o estoy en el pacto con Dios o estoy sin el pacto con Dios. Usted tiene que definirlo, y espero que usted ya esté decidido sobre estar en el pacto con Cristo. Y entonces tenemos que determinar quién es el virus. Realmente es una enfermedad, es una peste que ataca a la sociedad. Ahora, ¿cuál es el papel del enemigo, del diablo en este caso? Pues usar todo lo anterior menos la soberanía de Dios. Él va a usar la incompetencia de los seres humanos en su vida espiritual. Él va a usar la soberbia de los seres humanos en lo científico y no reconocer un acto soberano de Dios. ¿Qué va a hacer el enemigo? Usar el virus para matar gente, para acabarla, para sacar los habitantes de este mundo. Es decir, el virus no es el enemigo usará el virus. Por eso nosotros tenemos que orar por la sanidad para quitar al enemigo y obviamente esperar y observar claramente el acto soberano de Dios. ¿Cuándo suceden los actos soberanos de Dios? ¿En qué momento? Mire, la peste no es para los hijos de Dios, la peste es para Egipto,
para el mundo. El hombre de Dios siempre, la mujer de Dios siempre tiene que tener en cuenta que está bajo un pacto de sangre. Por eso un hijo de Dios no debería enfermarse, y si se llega a enfermar tiene la sanidad divina, y si se llega a morir, muere no por la enfermedad, sino porque debe pasar a la vida eterna como un hecho que el mismo Cristo y la misma Biblia habla de un día llegar al tiempo de dejar esta tierra y pasar a ser habitante del cielo. ¿Cuándo se provocan los actos soberanos de Dios? ¿Cuándo queda Él en su absoluto gobierno? Mire bien y preste mucha atención. ¿Cuándo el mundo entero queda bajo su absoluto gobierno? ¿Por qué? Porque es que los seres humanos gobiernan las naciones. En este momento ningún presidente, ni ningún primer ministro, ni ningún rey de la tierra puede controlar lo que está pasando. De hecho, hemos visto por la televisión, hemos visto por los medios de comunicación, los primeros ministros, los jefes de Estado llorando, diciendo que esto se les salió de las manos a su gobierno y a su Estado. Entonces mire bien, ¿cuándo se produce un acto soberano de Dios? ¿Qué lo produce? Tres cosas. La primera, una humanidad corrupta, total. Es decir, las naciones corruptas, corrompidas, los gobiernos dedicados simplemente a atesorar hacia sí mismos y no otorgar un servicio a la humanidad. Están cada día más corruptos. Ese fue el primer punto que sucedió para que esto se diera. Lo segundo, en la familia se volvió violenta, se volvió irreverente. Los índices son altísimos de violencia intrafamiliar en todo tiempo. Mire que en Colombia sucedió esta semana una situación que mientras se cerraban cosas tan importantes, porque no se puede por el contagio, se tenían que abrir las comisarías de familia por la violencia intrafamiliar. Entonces fíjese que el caso es bien delicado. Las familias violentas, la sociedad, la humanidad corrupta y la iglesia, tres elementos importantes: ciega, no ve, es ignorante, repite cosas, no es el tiempo de mensajes de ánimo, porque estos no van a alcanzar. La iglesia no puede seguir mandando mensajes de ánimo. Tenemos que tener mensajes de claridad, de arrepentimiento. En este momento la iglesia no puede seguir haciendo el escenario en donde todos participemos a gusto. Ese fue un tiempo que ya disfrutamos. Ese fue un tiempo en donde ya nos desbordamos, ya hicimos muchas cosas, estábamos en libertad de hacerlo, a la hora que fuera, con las personas que fueran, con los artistas que fueran, con los escenarios maravillosos. Ya ese tiempo pasó. Hoy es el tiempo del arrepentimiento en la iglesia. La iglesia no puede ser ciega a esto. La iglesia no se puede sentar como espectadora a esperar una vacuna y decir Dios lo hizo. No, Dios va a hacer algo por encima de una vacuna. Por eso se da un acto soberano. Tres situaciones, y voy a nombrar dos momentos en donde ya se dieron actos soberanos de Dios. El primero, las naciones y los reyes de la tierra corruptos, todos en la tierra. Dos, una sociedad familiar violenta, irreverente. Y tres, una iglesia ciega que no escucha la voz de Dios, sino sigue conceptos para tratar de estar mejor. La iglesia tiene que quitarse la venda y tiene que mirar lo que Dios está haciendo y oír lo que Dios está diciendo. Ahora, voy a darle dos momentos, voy a conceptualizarle dos momentos más en donde se dio un acto soberano de Dios, porque pasan esas tres cosas. Esos son como elementos por los cuales Dios entra a gobernar y dice: un momento, yo voy a tomar esto por control. Recordemos muy bien el tiempo en donde Israel estaba esclavo en Egipto. Ese fue un momento soberano de Dios. Entonces, en ese momento, ¿qué sucedía? Egipto era el mundo entero, era el gobierno del mundo. Si Egipto tenía provisión, el mundo tenía provisión. Si Egipto tenía salud, el mundo tenía salud. Por eso Faraón era adorado como un dios, y Egipto era el gobernante del mundo, y era corrupto, era absolutamente lleno de hechicería, de brujería, de enemistades, de maldades, de corrupción interna, de banalidades, de dioses ajenos, de arrogancia, y eso era la característica de Egipto, primer elemento. Segundo,
una sociedad y una familia absolutamente violenta, esclavizaba a los seres humanos. Egipto esclavizó a las familias de Israel y obviamente produjo una violencia interna, violentaban. Por eso Moisés se fue 40 años a vivir al monte después de gozar como un hijo adoptivo de la hija del faraón. Recuerdan muy bien ustedes cuando lo pusieron en una cesta por el Nilo, que lo adoptó la hija de faraón. En ese momento había una violencia en la familia. ¿Por qué? Porque mataban los niños y la gente se desintegraba totalmente. Segundo hecho, para hacer un acto soberano de Dios. Y tercero, el pueblo no era un creyente activo. En ese tiempo, las 12 tribus que llegaron a Israel, producto del buen oficio de primer ministro de José, trajo las 12 tribus y le dieron la meseta de Gosén para que allí se poblara una ciudad de agricultores y de ganaderos como eran ellos, y prosperaron muchísimo y crecieron mucho, pero olvidaron al Dios de sus padres, no volvieron a hacer la adoración de Abraham, de Isaac y de Israel. Ahí estaban las tribus, pero pasaron 400 años habitando en el lugar de Egipto, en donde ellos no tenían una comunión con Dios. Entonces, ciegos también, eran herederos de una promesa, pero eran ciegos de vivir una vida espiritual. Entonces, en ese momento se dieron las tres condiciones: el acto corrupto de una nación, de un gobierno. Dos, fíjese usted, la situación interna de la familia, de la sociedad violenta. Y tres, en donde los creyentes no tenían una comunión con Dios, lloraban a Dios, pero no creían en que Dios podía hacerlo. De hecho, cuando apareció Moisés les costó mucho creer. Por eso vino en ese momento un acto soberano de Dios. Dios tomó el control y mandó peste sobre Egipto y puso en cuarentena a ese pueblo para poderlo llevar a la libertad. ¿Alguien ya está entendiendo esto? ¿Alguien más conmigo ya está entendiendo? Dios permitió, hizo un acto soberano, dijo: no más, estoy aburrido de esto. Consagran los niños al enemigo, queman a los primogénitos, a una especie de aborto, etcétera. Y eso no lo voy a permitir más. Entonces Dios toma el control y dice: voy a hacer un acto soberano. Van a haber actos soberanos de Dios. Usted verá mares abiertos. Alguien diga amén allí donde está reunido con su familia. Diga: veré un acto soberano de Dios. Así como estamos viendo la peste, vamos a ver el acto soberano de Dios y sucederán cosas maravillosas, porque Dios está tomando control de los gobiernos que por corrupción perdieron su poder, por corrupción perdieron su intervención en favor de los seres humanos. Por eso Dios interviene y su pueblo debe estar muy atento. Segundo hecho, y seguramente hay más en la Biblia, pero vamos a hablar de dos. El primero, el momento en donde Dios intervino, mandó a Moisés, lo sacó de Egipto, envió las plagas para Egipto, no para los hijos de Dios. ¿Qué le dijo a los hijos de Dios? Enciérrense, coloquen la sangre del cordero, colóquenla sobre la puerta, sobre el travesaño de la puerta, colóquenlo, embadurnen bien allí la sangre. Eso significa que usted está en pacto, y cuando venga el ángel de la muerte, el virus horrible de la muerte, pasará de largo mientras los hijos de Dios están dentro de sus casas, como estamos en este momento. Por eso usted debe tomar ahora al final de este servicio y tomar un poco de aceite y ungir su casa y decir: aquí no entra virus, aquí no entra escasez, aquí no entra la maldad, aquí no entra el miedo, aquí no entra la desobligación, aquí no entra la desesperación, no entra la violencia. Aquí va a estar el pacto que Dios hizo con los hijos. Y por eso vamos a tener la unción de nuestra casa hoy mismo, y vamos a tener la comunión con ustedes también, porque Cristo, cuando viene a la tierra, por eso deja: así comamos del pan como también bebamos de la copa, entregando su cuerpo en señal que su sangre es una señal de pacto, para que nada pueda pasarle a los hijos de Dios, diferente a los actos soberanos. Entonces ese fue el primer acto soberano de Dios sobre la tierra. Bueno, también en los tiempos de Noé hubo un acto soberano, las mismas condiciones: sociedad violenta, estados corruptos, y obviamente él predicó durante 120 años y nadie se arrepintió. Le dijeron: viejito loco construyendo un arca, y fíjese lo que pasó. Pero quiero referirme a otro acto soberano de Dios cuando Cristo vino a la tierra. ¿Cómo estaba el mundo gobernado por quién? Por Roma. ¿Qué era Roma? Corrupción.
Era el estado máximo de corrupción. Hoy está regado en 200, 300 naciones posiblemente, pero en ese tiempo era Roma, como en su momento fue Egipto. Roma era el gobierno del mundo, Roma era la conquista, Roma era corrupción. Corrupción sexual, corrupción gubernamental, corrupción social, corrupción. Se hacían adorar como dioses. Hacían los estados laicos, imagínese usted. Se llenaban de gran libertad diciendo este es un estado laico. De alguna manera decían, ¿sabe qué? Aquí gobernamos nosotros, no Dios. Roma, corrupto. ¿Cómo era la sociedad, cómo era la familia? Violenta. Bueno, si el juego era ver cristianos en el circo romano alimentando a los leones, imagínese usted lo que se vivía al interior de las familias. Una violencia interna, inconmensurable, sin ningún tipo de piedad. Eso se vivía. Latigar a las personas, colgarlas de un travesaño y golpearlas, eso era lo que se vivía en la familia, como una manera de disciplinar o de castigo. Mire la violencia. Y tercera situación, ¿cómo estaban los creyentes? Fariseos. ¿Qué les dijo el Señor? Sepulcros blanqueados, ciegos, les dijo. Es decir, quienes debían creer estaban ciegos. La familia violenta, tan violenta que apedreaban a aquella con la cual ellos habían pecado. Imagínese usted. Y el estado corrupto. Hizo un acto soberano Dios. Trajo al Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese momento apareció Cristo. Es que Cristo aparece precisamente en un momento de un acto soberano donde se combinan estas tres condiciones, y por eso se llenan las copas, se llenan, así como cuando decía, se me llenó la copa, a Dios se le llenó la copa, y cuando se le llena la copa hace un acto soberano. Así cuando usted como padre de familia, cuando como hombre, cuando mujer, cuando empleado, como jefe, se le llenó la copa, usted dice voy a tomar decisiones. Pues eso es lo que está pasando hoy en el cielo. Se le llenó la copa al Señor y le dijo voy a tomar decisiones, y voy a tomar unas decisiones claras sobre la tierra, porque estoy cansado de que la iglesia siga ciega, que siga enviando un mensaje de motivación y no de arrepentimiento. La gente no está cambiando. Los hijos de los creyentes no son creyentes, buscan diversión en las iglesias, pero no se están convirtiendo ni se están arrepintiendo. No quiere más Dios eso. Es importante que la violencia intrafamiliar disminuya totalmente, que los hijos se vuelvan al corazón de los padres, que los padres no provoquen a ira a los hijos, eso dice la palabra, y que los estados, como lo acabamos de leer en la primera carta a Timoteo del apóstol Pablo, le dice que los gobernantes no sean más corruptos. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Se le llenó la copa a Dios y Dios dice, en este momento voy a hacer un acto soberano, un acto muy poderoso sobre la tierra. Presten mucha atención a esto. La sangre del Cordero es la que nos guarda, y por eso debemos, que es comunión, entrar en la casa a tener una unión común en el Espíritu. Es muy importante en este momento, apreciados hermanos, que la batalla empecemos a pelearla. Le dice Pablo a Timoteo, lo acabamos de leer, pelea la buena batalla de la fe. Es necesario que en este momento tú y yo, ustedes allá, nosotros acá, empecemos a pelear la batalla por la vida eterna. La fe nos da el tipo de batalla que debemos pelear. Todas las cosas que en este momento se están volviendo difíciles, debemos pelearlas en la fe, no solamente en la materia. Mire que les empecé hablando de un concepto de Einstein de la ciencia, pero también les terminé hablando en el versículo bíblico, cuidado con abrazar la falsa ciencia. ¿Sabe cuál es la falsa ciencia? Aquella que empieza a generar ciertos temores, ciertas cosas que hacen que se coloquen en el lugar del acto soberano de Dios. Mire, en este momento la respuesta no será de la ciencia, la respuesta será un acto soberano de Dios.
La respuesta la va a tener la ciencia en unos meses, en unos años, pero el mundo no puede seguir siendo el mismo, porque vendrán terremotos, vendrán temblores, vendrán asteroides que caerán sobre la Tierra, vendrán una gran cantidad de calamidades en donde la ciencia, ni el oro, ni la plata, ni la actividad humana, ni el tecnicismo que nosotros tenemos como habilidad pueda detener esa situación. Este es un cambio completo que tendrá el mundo, por eso el mundo está parado. ¿Por qué el mundo está parado? Le quiero decir una cosa, porque la luz viene y la velocidad es más grande. Quiero darle un ejemplo con esto. Cuando su reloj de cuerda, el reloj biológico, pero voy a tomar el de cuerda, se detiene, usted lo detiene, lo adelanta, pero para poderlo adelantar, usted lo tiene que detener. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en este momento? Paró el mundo porque nos va a adelantar en un tiempo. ¿Por qué va a hacer eso Dios? Quiero que tenga revelación en este momento usted. ¿Por qué Dios para el mundo? Porque nos va a adelantar. ¿Y por qué nos va a adelantar? Porque como íbamos a causar una tragedia mundial terrible. ¿Sabe qué dice la palabra en el libro de Isaías? Que no podían nacer después de todo este acto corrupto, toda esta manera de interpretar la libertad de la humanidad. Estábamos matando niños antes de nacer. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con eso? ¿Usted cree que Dios se va a quedar tranquilo con esto? Cuando los que iban a habitar este mundo no podían nacer, cuando la sangre estaba manchando la tierra y la sangre desde la tierra clama al Señor justicia. No podía continuar. El enfrentamiento hacia los padres, la irreverencia, el maltrato, la corrupción de los grandes gobernantes, el sacar a Dios de todas partes. No es un mensaje apocalíptico, es un mensaje de acto soberano. Deje que el apocalipsis llegue en el momento que debe llegar, pero nosotros tenemos que tener discernimiento. Dios para el mundo como para el reloj para adelantarlo, y nos va a adelantar en el tiempo. Por eso cuando salgamos de nuevo al mundo, usted ya estará en otro tiempo y anhelará lo de ayer, pero ya no estará. Sabes que ya no estará porque el mundo ha cambiado, y si tú no cambias y si tú no te adelantas con el mensaje que te estamos dando, no vas a entender el acto soberano de Dios y vas a sufrir. Los que no se adelantan van a quedar anhelando tiempos antiguos en donde realmente no pueden entender qué es lo que está sucediendo con el mundo. Mira bien esto. El adelanto significa que debemos dar la batalla. ¿Cómo vamos a adelantarnos? Dando la buena batalla de la fe. Le dice Pablo a Timoteo: tú debes ser un adelantado en el mundo. Pelea la buena batalla de tu fe. Tenemos que pelear todos los días una fe que nos haga vivir. Debemos todos los días tener esa fe que nos lleve a la vida eterna y saber qué tipo de batalla estamos dando. Vamos a tener que ahora volver a adquirir todo lo que teníamos con la fe que siempre hemos predicado. La fe es un escudo para resistir los dardos del enemigo, pero también ese escudo es para avanzar. Los soldados romanos, no solamente cuando Pablo habló que la fe era el escudo del creyente, el escudo hacía avanzar. Ellos avanzaban con escudos grandototes, ellos avanzaban, y por eso Pablo dice el escudo, para detener los dardos del maligno, pero también para avanzar en contra del enemigo. Tenemos que avanzar en la fe. Dios te pide en este momento, para ver los actos soberanos de Dios, que avances en tu fe. Necesitas avanzar, y la fe viene por el oír, y el oír mensajes de la palabra de Dios. El oír es leer la palabra de Dios. En el versículo 15 y 16 dice: van a venir actos soberanos a la venida de Cristo. Quiero volver a tomar el texto bíblico para que usted lo tenga en cuenta. Dice allí: la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla, al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A él sea el honor y el poder eternamente. Actos de soberanía de Dios para su venida. Un acto soberano de Dios viene a nosotros.
¿Qué va a tener ese acto soberano? Va a venir una provisión diferente. Adelántate en el tiempo porque viene una provisión diferente. Viene algo distinto. Y quiero que tú lo mires allí en tu Biblia, en el mismo pasaje. Dice en el verso 27, o mejor 17, dice: a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mire esto tan importante. Dice aquí que el adelanto en el tiempo significa que Dios va a traer una provisión sobrenatural para sus hijos. Importante que lo podamos nosotros tener en cuenta y entender. Una provisión muy importante para nosotros, una provisión que no tiene corrupción. Es decir, dile a los gobernantes que le quiten la corrupción, la arrogancia con la que administran. En este momento la provisión va a venir pura para ti. Por eso tienes que estar como un hijo de Dios, peleando la buena batalla y recibiendo una provisión que viene de parte del Señor. Todo lo que empieces a producir a partir de este momento vendrá por provisión divina. Todo lo que empieces a trabajar, todo lo que empieces a pensar, todo el estudio que puedas adquirir será una provisión de Dios. Alíñate allí, porque de lo contrario no podrás tener absolutamente nada que pueda perdurar. Y al perdurar, lo que nosotros vamos a recibir es la provisión de Dios. Fíjense ustedes algo muy importante. Cuando Dios envía su provisión, es una provisión diferente, es una provisión adelantada en el tiempo, es un acto soberano de Dios. Espere acto soberano de Dios, pero usted alíñese como un hijo de Dios para que reciba esa provisión. Esa provisión vendrá de cosas sobrenaturales. Mire, la humanidad entera va a entrar en una recesión económica, no sabemos por cuánto tiempo. Hay gente que se atreve a decir que 15 meses, que 20 meses, que tal vez esto durará años en repararse, quizás. Todo eso puede ser posible. Hoy todas las organizaciones del mundo no ven con optimismo absolutamente nada. Todo el mundo está detenido. La tierra no, pero el mundo sí. Entonces Dios está haciendo un acto soberano. Por eso usted como creyente tiene que meterse, alinearse en esto. De lo contrario será muy difícil vivir la vida post pandemia. Necesitamos ese acto soberano de Dios y están todas las características para que se dé. Por eso aquí le dice a Timoteo el apóstol Pablo: a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. No es el petróleo, no es el dólar, no es el euro, no es la exportación o la importación. Esas son situaciones supremamente inseguras en el mundo entero. A veces, y nos acostumbramos a depender de ellas. ¿Sabes que para el hombre post pandemia eso no va a ser seguro como en un tiempo lo fue? Lo que va a ser seguro es la provisión diferente que viene de Dios. Cuando tú recibas provisión, tienes que tomarla y consagrarla a Dios. No se la puedes consagrar más a lo mismo. Tienes que tomar tu provisión y dar tu diezmo, tu ofrenda. Tienes que decirle: Señor, perdóname porque había creído y había entendido que el diezmo y la ofrenda era para cuando yo tuviera. Por eso estamos en la calamidad donde estamos. Por eso los gobiernos, ninguno puede detener la calamidad económica en su tierra. ¿Por qué? Porque se les olvidó honrar a Dios. Cuando tú honras a Dios con tus diezmos y tus ofrendas, no es el día que tienes, es el día que realmente recibes una provisión divina. Cuando la provisión viene de Dios, yo tomo mi diezmo y mi ofrenda y lo puedo entregar sin ningún problema. Ahora, cuando yo tengo problemas de eso, tengo problemas de convicción, tengo problemas de pacto, tengo problemas de conversión, tengo una cantidad de problemas teológicos que tengo que resolver. Por eso, lo que viene de parte de Dios es para aquellos que fueron de bendición, que ellos que están bendiciendo todavía los ministerios. La provisión post pandemia es una provisión que viene de Dios. ¿Sabes qué dice el Señor? Los alimentaré en el momento del desierto.
pero no los alimentaré con cualquier cosa, sino con maná del cielo. Era un acto soberano de Dios, porque ya no iba a ser Egipto. Pero ¿sabes qué ellos pedían? Ay, devuélvenos, Moisés, porque queremos lo que nos daban en Egipto. Así estuviéramos esclavos, no importa. Eso de depender de Dios es muy, muy terrible, porque levantarse uno y esperar a que venga el maná, claro, no va a ser tan literal, pero sí va a ser muy claro que nosotros, cuando salgamos de esta situación, vamos a tener provisión de Dios. Alguien diga amén. Y una provisión generosa, abundante, para compartir. Por eso le dice Pablo a Timoteo: diles a los ricos que no sean arrogantes, que al compartir ellos están recibiendo más. Cuando tú estás dando, es que estás recibiendo. Verso 18, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Mire esto. Recordemos muy bien que el acto soberano de Dios, que a todos pues nos encanta, pero no viene precisamente por cosas buenas nuestras. El acto soberano de Dios viene porque estamos en tres condiciones que ya mencionamos: corrupción en el reino, en los reinos, en los gobiernos, violencia en la sociedad y en la familia, y ceguera en la iglesia hacia el arrepentimiento. Entonces, en este momento tenemos que combatir eso por lo cual se produjo toda la situación. Entonces, lo primero, le dice el Señor a los gobiernos, le dice a los que tienen el dinero, a los jefes, a los proveedores, a los empleados, les dice: van a tener provisión de Dios, no se preocupen, van a tener la provisión de Dios. El que está en el pacto recibe la provisión. 2, empiecen a compartir buenas cosas en casa, porque vamos a sanar la violencia interna en la forma de hablar, en la forma de mirar, en la forma de conceptualizar. Por favor, padre de familia, deja de ser irónico con tus hijos. Dios quiere en este momento que te vuelvas a Él y no manejes la ironía con ellos. Hijos, vengan acá, no sean irreverentes con sus padres, porque eso es lo que produce este tipo de situaciones. La violencia intrafamiliar requiere de grandes dosis de amabilidad para quitarlas. Esta semana me preguntaban alguien del gobierno nacional cómo se disminuía, que le diera un tip para disminuir la violencia intrafamiliar. Le dije: sencillo, que todos nos volvamos más amables. Ahora, uno es amable cuando todo sale bien. Esa sería una amabilidad un poco interesada y casi que arrogante. Nosotros tenemos que ser amables en los momentos de mayor dificultad. Esa es la gran prueba, porque la familia necesita amabilidad aún en el error. Cuando una persona a la cual tú amas, a la cual tú respetas, se equivoca, tú con un trato amable le dices: mira, eso no es así. Cuando estás muy enamorado de alguien y piensas casarte con esa persona y comete un error, tú no le dices irónicamente, porque tal vez dañas el matrimonio, le dices: mira, eso no se hace así, o tal vez nos ofendimos, perdonémonos. Traes un trato amable. Necesitamos en los actos soberanos de Dios ver la amabilidad de los padres, de los hijos. Esposos, traten bien a sus esposas, ámenlas como a sus propios cuerpos. Yo no estoy diciendo nada raro ni nada que usted no haya oído. Eso que recomendaba el apóstol Pablo es lo que necesitamos para disminuir la violencia que trae todas estas situaciones difíciles para la humanidad y que hacen parte del pacto de Dios para los hijos, para protegerlos en un momento en donde el mundo se detuvo y tú tienes que adelantarte. Vas a ser un adelantado. ¿En qué? En recibir la provisión de Dios. 2, vas a ser un adelantado en el buen trato con tu familia. Ahí Dios va a estar observándote, va a estar mirando y va a estar los ojos puestos sobre tu casa y te va a decir: así quiero, así eres de mi pacto. Y si tienes algo que tratar con ellos, trátalos conmigo. Ven a mí y yo te responderé y te haré cosas que tú nunca has visto, y verás lo que tu ojo no ha visto y podrás oír lo que tu oído no ha oído. ¿Sabes qué? Dios va a hacer un acto soberano en tu casa. Dios va a hacer un acto maravilloso con tu familia. Alíñate a Él. Este es un tiempo para ver lo que Dios nos está revelando. Entonces,
camina con nosotros, entra al pacto con el Señor, ven y métete en el pacto de su sangre. Este no es el momento de dudas, es el momento de decisiones. Toma a tus hijos, toma a tu familia, ponla de rodillas y que se arrepientan delante de Dios. Así vendrá la misericordia de Él y sanará nuestra tierra y tendremos nueva tierra y nuevo momento. Mire que después de los actos soberanos de Dios, como por ejemplo el paso o la salida de Egipto por el desierto, llegaron a la tierra prometida. Amados, nos espera una tierra prometida, pero no igual. Tú no puedes entrar a la tierra prometida haciendo lo mismo antes de la pandemia. Prepandemia, no puedes seguir igual, no vas a pasar. Por eso Dios detuvo el mundo y empieza a pasarnos a un nuevo lugar. El tránsito es doloroso, el tránsito nos mata de miedo, el tránsito nos hace ver culebras que nos pueden dañar la vida y nos asfixian. La culebra que estaba en el desierto y que mató en un día a 23,000 personas, era una culebra. ¿Y sabe qué es lo que está hoy pasando? La gente muere asfixiada, como si una culebra lo estuviera asfixiando. Imagínese usted eso. ¿Sabe por qué? Porque en ese día murieron 23,000. Hoy nos sorprendemos porque por día mueren 800, 900 en Europa, en los Estados Unidos. En un día murieron 23,000 personas en el desierto. ¿Saben por qué? Porque no estaban alineadas con el acto soberano de Dios. Caminaban por el desierto, pero discutían, maltrataban, tomaban el maná para ellos, no lo repartían, eran egoístas. No. Habitantes de este mundo, tenemos que cambiar. Dios nos llama a arrepentimiento y nos dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse o no pueden pasar al nuevo tiempo. Así como tu reloj de cuerda que debe ser parado para ser adelantado, así el mundo en este momento se está parando para que pueda ser adelantado. Alguien más conmigo diga: yo quiero ser el adelantado, yo quiero estar en ese tiempo maravilloso en donde interviene la luz de la palabra y me saca hacia adelante. Vamos a tomar un estado diferente, un lugar diferente, una nueva manera de pensar y por supuesto una firme manera de vivir creyendo en el Señor. Entonces le dice eso a la riqueza, le dice eso a la familia, pero vamos a ver qué le dice a la iglesia. Versículo 19. Dice: de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Timoteo, cuida bien, le dice el Señor. ¿A quién? A la iglesia, que en este momento está representada por el ministerio de Timoteo. Cuida bien lo que te he confiado. Yo le digo a usted: cuide bien lo que le he confiado, porque le he confiado lo que el apóstol Pablo nos ha transferido a nosotros, lo que Cristo nos ha dicho a nosotros. Ahora yo se lo digo a ustedes: cuide bien esto que le hemos confiado. Evite las discusiones profanas e inútiles. Que la ciencia, que esto, que se va a caer aquello, que cómo se va a mover ahora la construcción. Evite las discusiones inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. La iglesia debe parar como pararon los relojes y debe adelantarse en los tiempos. La iglesia de hoy no puede seguir igual. Ha hecho muchas cosas buenas, otras no tan buenas, otras para olvidar. No sé en qué porcentaje, no me incumbe esto. El mensaje no es de eso. El mensaje hoy para la igleia, y tú eres la iglesia y yo soy la iglesia, y la iglesia que está recibiendo en este momento, debe pasar a un nuevo tiempo. Debe ser rapidito, más adelantada que la ciencia. La ciencia nos tomó ventaja y no para estar en competencia con ella. Es que hay gente que le cree a lo que hacen los científicos más de lo que dice Dios. Por eso la gente se muere. Hay que creer en Dios y hay que tomar la ciencia para ayudar a la humanidad y darle la gloria a Dios. Ciencia y fe al servicio de la humanidad para la gloria de Dios. Hoy la iglesia debe creer en la bendita palabra de Dios, que es luz a nuestra vida. Y debemos confiar cada uno en el mensaje del Señor, que nos dice: voy a hacer un acto soberano. A ti te daré provisión como nunca antes la has recibido. A ti te daré paz en tu casa como nunca antes había estado.
Y a ti, como iglesia, te daré una revelación que antes nadie había tenido. Se sorprenderán aún los científicos de este mundo de lo que Dios está diciendo. Sabes que todo lo que estaba sucediendo, todo lo que está en este momento sucediendo y todo lo que va a suceder, ya está escrito aquí. Escrito está. Alíñate con el pacto. Alíñate con el mensaje de la palabra de Dios. Alíñate con estos 3 conceptos que llevaron a este acto soberano de Dios. Dios va a actuar. Y va a actuar en nuestras vidas de una manera soberana, con provisión, con sanidad, con paz en tu casa y con un tiempo en donde vas a estar totalmente avanzado a aquellos que un día te dijeron atrasado. Este es el tiempo para adelantarnos. Este es el tiempo para recibir la bendición y la luz de la palabra de Dios. Un acto soberano del Señor. Este es un tiempo en donde la gracia y la paz del Señor está con ustedes. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.